Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Continuando con esta serie de videos, la última vez lo que habíamos hecho es construir una función lambda utilizando Serverless Framework. Habíamos hecho las configuraciones necesarias para que simplemente ejecutando el comando sls-deploy nuestro serverless se desplegara automáticamente y desplegara nuestros recursos de AWS en serverless. En este caso la función lambda como tal sería desplegada en AWS, ¿no? Entonces teníamos una función llamada getCountriesInfo, es una API, una función lambda que es desplegada como API, la cual se conecta a una API externa llamada RESTCountries y extrae información de países, simplemente. Se hice unos pequeños ajustes para optimizar la API a través de la librería Sync.io. Si desean saber más de esta optimización, pueden ver el repositorio de Git que lo dejaré en la descripción del video. Pero básicamente convertimos una API que funcionaba de forma síncrona, es decir, realizaba múltiples peticiones en un ciclo hacia endpoints de esta API principal, pero tardaba demasiado ya que estos requests eran de forma secuencial, es decir, esperaba que terminara el primer request para continuar al segundo. Mientras que con Async.io lo que podemos hacer es no esperar a que el primer request termine para poder hacer el segundo, ya que son requests independientes. Así que utilizamos Async.io para crear tareas y utilizamos la función await de la librería Async.io, y aparte podemos utilizar las funciones, la nomenclatura async para volver la función asíncrona. Entonces de esta forma teníamos una API que tardaba de 12 a 13 segundos y ahora tarda menos de un segundo. Sí, entonces esta API, les recuerdo, simplemente lo que hace es extraer información de los continentes que hay. Para cada continente extrae un país de forma aleatoria de la información de la API. Cada vez que recargamos, pues esto cambia. Y luego encripta eso en SHA-1, es decir, el nombre del lenguaje que se habla en ese país se encripta en SHA-1. Entonces luego calcula el tiempo total en milisegundos que se demora en calcular cada fila. Es decir, cada una de las filas, si para esta fila de North cuando termina esa iteración, tardó este tiempo como tal, para este tiempo y así sucesivamente. Como ustedes ven, cada vez que hacemos un SLS deploy, nuestro código de la función lambda se despliega. Se despliega el serverless, el archivo .py, el requirements y el readme. ¿Por qué es así? Porque en nuestro server les tenemos especificado que solamente queremos que se incluyan esos paquetes en nuestra función lambda, ¿no? No queremos que se incluyan más cosas porque no es necesario. El BEM es el entorno virtual que se instala localmente. Esta carpeta de Node Modules es automáticamente generada por la feature de Serverless Framework, es decir, por el paquete de Serverless Framework. Esto de PyCache lo genera Python al ejecutar un script como tal, y el resto pues test local lambda handler. Esto es simplemente para poder testear la función lambda de forma local, si yo quisiera en mi local ejecutar la función lambda, ¿no? Que al fin y al cabo es simplemente una función de Python a la que yo le paso unos parámetros y ejecuta absolutamente todo. Ahora bien, continuando con nuestros videos, digamos que ya tenemos una función lambda, ok, y podemos desplegarla utilizando SLS deploy, y se va a desplegar automáticamente. Ahora bien, lo que queremos hacer es crear más funciones lambda para luego crear una arquitectura utilizando step functions. ¿Cuál es el propósito de esto? La idea es, yo tengo esta API que actualmente retorna esto. Me gustaría crear un esquema en el que tuviera otra API que tomara esta información y solo se concentrara en procesar la información que hay en la llave country, ¿sí? Luego quiero otra función lambda que solo se centre en la función del lenguaje ACH1, y quiero otra función que solamente se centre en los tiempos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que al final, digamos que cada información que hay en las llaves se guarde en una tabla. Puede ser de una base de datos relacional o no relacional. Podríamos hacerlo utilizando MongoDB o podemos hacerlo utilizando MySQL. No lo hacemos con Dynamo de AWS porque Dynamo es especialmente utilizado es más óptimo cuando son tablas de llave y valor.
En este caso es una tabla que contendría los campos de region, country, lenguaje y time. Lo que quiero hacer es crear varias funciones lambda y luego centrarlas en una arquitectura de step functions. Para los que no saben qué son las step functions de AWS, es una arquitectura que nos permite, de esta forma como ustedes lo ven en esta imagen, aquí les muestro una imagen, nos permite crear un workflow, es decir, un flujo de trabajo en el cual entra una petición HTTP hacia la step function, que en este caso la petición HTTP inicial sería esta, es decir, que yo quiero ejecutar inicialmente este primer paso, y luego de eso esa información, es decir, esta respuesta en JSON va a ser procesada por otras steps, es decir, por otras funciones lambda que van a estar conectadas en un workflow de AWS. Entonces, ¿qué es lo bacano de esto? Que primero que todo es una arquitectura que es asíncrona, es decir, yo puedo enviar n requests a esta máquina, generalmente a esto se le llama una máquina de estados, porque está compuesta por varias funciones lambda que lo que hacen es que reciben un input, generan un output, pero ese output, esa salida es el input de otro paso en el workflow. Entonces, este tipo de arquitecturas es muy utilizada a nivel de negocio porque generalmente se requieren muchos pasos en el modelo de negocio y esto es una buena forma de separar esos pasos y de encapsular la lógica de negocio de forma aislada y que se procese de forma aislada. ¿Cuáles son las ventajas aparte de esto? Que podemos implementar también una especie de cola de mensajes en la cual los mensajes se vayan acumulando y se vayan gestionando de una forma para que la step function o la máquina de estados no se sature. Esto es generalmente en arquitecturas en donde se requieren mucho procesamiento de solicitudes y se requiere ejecutar una lógica de negocio muy grande, pero que no queremos que todo se concentre en una sola API a la que le enviemos millones de requests, sino que vaya pasando por un flujo de trabajo y al final llegue a un elemento final. Básicamente, así se ve el flujo en AWS cuando se crea una step function, ¿sí? Tú puedes ver el gráfico, incluso puedes ver cuando ejecutas la request, puedes ver a través de colores cómo va pasando la petición a través de cada uno de los steps. Entonces, al final todo esto son funciones lambda. ¿Cómo yo creo una step function en AWS? Simplemente es una declaración de reglas en un archivo similar a serverless, ¿sí? Eh, Similar, no es un serverless como tal, es un formato .asl, pero ese archivo es invocado en el serverless y al final así se crea un workflow. Entonces, lo primero antes de poder crear este function o esta máquina de estados por la que yo quiero que vaya pasando la información inicial para que cada una de las funciones lambda, digamos, un paso va a procesar esto, luego otro paso va a procesar esta parte y luego otro paso va a procesar esta parte. Necesitamos crear todas las funciones lambda que van a componer nuestra step function. Entonces, antes de crear la step function, vamos a crear las otras tres funciones lambda ya tenemos la primera función lambda, que es la que genera este JSON como tal, ¿no? Ahora vamos a hacer, bueno, de hecho son 4 funciones lambda para que esta información, así como está entera, sea enviada a otro paso y esa función lambda va a procesar la región. Luego esa misma información se va a enviar a otro paso para que procese el country, luego otra el lenguaje y luego el tiempo. Entonces vamos a crear 4 funciones lambda que procesen esa información. Entonces, como ya tenemos en nuestro archivo serverless cómo crear una función lambda que sería getCountriesInfo, ahora vamos a crear otras 4 funciones lambda. Simplemente replicamos esta configuración y le decimos, mire, yo quiero que la otra función se llama get, en este caso pues la de acá arriba se llama getCountriesInfo. Este es un nombre un poco más diciente para decir que es la que va a obtener los countries como tal, sí, pero yo quisiera llamarle a este getSubCountriesInfo. ¿Por qué subcountries? Porque de este countries principal yo voy a obtener la llave country
bueno, en este caso podríamos llamarla region más bien, get subregions info. ¿Por qué? Porque esta es la que va a obtener las regiones de la respuesta anterior, ¿no? Quiero que se llame así, y entonces aquí ya no le va a llamar country, sino que le vamos a llamar subregions info. Al lambda handler, es decir, al archivo, le vamos a llamar get subregions info. Y el archivo se va a llamar literalmente así que vamos a crear un archivo get subregions info.py, donde vamos a tener un lambda handler que va a ser la función lambda como tal. Ahora vamos a crear entonces otro que se va a llamar get subcountries info. Vamos a llamarlo aquí subcountries info, y acá get countries info. ¿Sí? El path de esto va a ser subcountries info, y el de acá va a ser subregions info. Vamos a separar esto un poco y vamos a separar esto un poco. Ahora vamos a crear otra función lambda que va a ser la de después de country se agregaría el lenguaje. Entonces get sub lenguajes lenguajes info. Entonces aquí le ponemos sublenguajes info, y este se va a llamar get sublenguajes info punto lambda handler, y esto se va a llamar sublenguajes info. Este es el path, es decir, el endpoint se va a llamar de esta forma. Entonces ahora simplemente creamos otro archivito que se llama getSubLanguageInfo.py, dentro del cual va a haber una función lambda como tal. Entonces tenemos el subregions, tenemos el countries principal que hereda toda la información, tenemos el subregions info que es este, tenemos nos falta el subcountries info, get subcountries info.py, que es el que obtiene los countries, luego los lenguajes y luego los tiempos. Nos falta el de los tiempos, entonces vamos a declarar acá get subtimes info. Entonces aquí lo podemos llamar subtimes info, get subtimes info a la ruta como tal, y listo. Acá decimos get subtimes info.py. Ahora bien, una vez tenemos esto, tenemos que crear lambdas handler en cada uno de estos archivos, funciones. Entonces simplemente definimos un lambda handler, el cual va a retornar una respuesta, ¿sí? Entonces la respuesta cuál va a ser, pues debería ser simplemente un 200. De hecho aquí nos podemos copiar este y este template, por decirlo así. Aquí vamos a importar JSON y vamos a decir tengo que agregar la configuración de mi teclado. Me esperan un momentico, por favor. Y vamos a quitar esta configuración. Esto es un ajuste que te voy a hacer yo, no lo deben hacer ustedes.
Entonces, esta función de subCountriesInfo lo que debe hacer es tomar el evento que viene y retornar solo la información eh, como tal, ¿no? Que debe venir como tal de este JSON. O sea, digamos que esta función lambda va a recibir todo nuestro JSON así como viene, y de ahí solamente va a extraer los countries, y luego la otra solo va a extraer las regiones, y así sucesivamente. Entonces, como inicialmente no le vamos a pasar ese evento, pues debemos hacer como una especie de mensaje ficticio, donde simplemente le decimos quiero que este JSON dumps sea un diccionario que diga message y que diga retornando información de subcountries de la llave country. ¿Qué sería la llave country del JSON? Ahora bien, como esto está dentro de un try, entonces necesitamos definir la respuesta va a ser igual a esta cosa, y luego ahí sí return response, ¿no? En el caso de que ocurra una excepción, esto va dentro del try, aquí podemos hacer borramos como tal. Este es un status code 500. Y vamos a seguir ajustando nuestro archivo. Bien, entonces intentamos ejecutar nuestro código en nuestra función lambda dentro del try, por si no ocurre algún error. Entonces capture la excepción aquí y retorne un 500. Vamos a declarar un nivel de logs, es decir, vamos a utilizar la librería de login de Python. Declaramos un logger, es decir, un objeto de logs, para definir esa clase de logs y definir el nivel de logs que queremos obtener como tal, hasta qué nivel de logs queremos obtener. En este caso queremos ir hasta un nivel de info. Hasta el nivel de info está incluido los errores. Vamos a importar traceback para añadir un seguimiento de pila en el caso de un error, para que si ocurre un error vamos a imprimirlo en los logs de AWS, ¿sí? No le va a aparecer al usuario, pero a nosotros sí, a nivel de consola, en los logs de CloudWatch, donde vemos los registros de nuestra función lambda, y que imprima ese traceback, es decir, que nos diga la línea exacta en donde está ocurriendo el error en el caso de que ocurrió una excepción en el bloque try de aquí, ¿no? Vamos a añadir un logger.info del evento que está entrando, como tal del evento. Y quiero ver qué evento está entrando, event, y quiero añadir un logger info también del contexto, del objeto del contexto. El evento es el JSON que está entrando como tal hacia nuestra función lambda. Ahora bien, hay algo que tenemos que definir, y es que todas estas funciones lambda como tal deberían ser un método post, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final nuestra función lambda principal, getCountriesInfo, esta sí es un get porque es donde vamos a comenzar todo el flujo, pero las que siguen deberían ser un post porque al final se le va a enviar información hacia esas funciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces van a recibir información y lo van a recibir a través de JSON, no va a ser query params. Entonces van a recibir un cuerpo de datos que va a ser todo esta información, y todo eso es mejor manejarlo a través de un post.
Entonces este mismo template lo vamos a utilizar para las otras funciones lambda, ¿sí? Que van a hacer exactamente lo mismo, porque por ahora lo que van a hacer, entonces en este caso vamos a retornar la información de la llave country, porque esta es la lambda de subcountries. Aquí vamos a retornar la llave language SHA1. Luego aquí vamos a la llave de regions, y luego aquí vamos a la llave times. Entonces error in run countries info, bueno, este error es como más de la primera función lambda, entonces vamos a corregirlo. Error en times, en este caso la función lambda se llama subtimes if. Lo mismo acá, error en subregions info, luego sublanguages info, y luego en subcountries info. Entonces claro, ya tenemos más específicamente nuestras funciones lambda a nivel de errores, ¿no? Ahora bien, en nuestro serverless tenemos que definir que esto ya no es un get, sino que esto es un post como tal, ¿no? Entonces como esto es un post, ya tenemos que definir eso. Ahora bien, el tema es que cuando son funciones post, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, pues el path ya lo tenemos. Ahora, el método, ahora necesitamos un esquema. Como el post funciona a través de una petición JSON, API Gateway necesita un validador de JSON que valide la petición entrante a través de una estructura y pueda decir, ok, voy a dejar entrar este request así como viene, o puede que no lo deje entrar como tal, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es aquí en este método HTTP, por ejemplo, de sublanguages info, es declarar la llave request y vamos a decir que hay un esquema, ¿no? Este esquema simplemente es de la estructura a través del OpenAPI, que es como, por decirlo así, un estándar para definir esquemas JSON, que nos permite declarar una sintaxis que diga, mire, yo solo quiero que un request entre a esta API y que API Gateway solo deje entrar esa request a mi API si cumple con una estructura. Entonces aquí declaramos application/json y vamos a declarar una llave que dice file para que se ubique en el directorio actual, file/ y entonces vamos a decir que se vaya a la carpeta de esquemas y se va a ir a esquemas y ahí va a buscar el esquema de esta lambda, que en este caso es sublanguages esquema.json, y así para todas las demás funciones lambda. Entonces simplemente vamos a esquemas, creamos un nuevo archivo llamado sublanguages esquema.json. ¿Cómo va a ser este esquema.json? Simplemente lo que necesitamos es declarar una sintaxis especial que me diga, mire, yo solo quiero que estas peticiones entren a mi función lambda. En este caso el JSON como tal es el único que debería entrar, ¿no? Entonces vamos a definir, primero que todo, voy a tomarme un template que tengo, esquema, esto es les dije que OpenAPI, pero es en realidad un JSON esquema, ¿sí? Es un estándar como tal, existe. Yo quiero definir un title, entonces yo quiero que simplemente esto sea el payload. Yo quiero llamarlo a esto payload of sublanguages info lambda API. Quiero que todas las propiedades, bueno, que esto sea vamos a declarar un tipo objeto que es por defecto, tipo objeto.
Y vamos a declarar las propiedades. Entonces las propiedades son los campos que van a venir dentro del body de la petición, que en este caso en el body de la petición vamos a ver acá, como ustedes ven, en el body de la petición viene la llave region, country y lenguaje y time. Entonces, como ustedes ven, pues region es un objeto, o sea, literalmente es otro diccionario. Entonces lo que yo quiero decir es simplemente que va a haber una llave que se va a llamar country, que va a ser como tal otro diccionario aquí en serverless. Y ese country va a ser de tipo, ¿qué cosa? Pues va a ser un objeto, va a ser un type object como tal. Como va a ser un objeto, entonces pues nada, simplemente es un objeto y él ya entiende que va a ser un diccionario ahí aliado y listo. Ahora pues viene la región, ¿no? Exactamente esta misma cosa me la puedo copiar para región. Y esto lleva una coma aquí. Y luego tenemos la de lenguaje como tal. Que va a ser de tipo object también. Y luego la de time. Lo mismo es de tipo objeto. Ok, ya cerramos este properties. Ahora necesitamos cerrar el otro y listo. Acá podemos definir unos campos requeridos, pero bueno, en este caso pues si no lo necesitamos no lo definimos, ¿no? Entonces tenemos región, vamos a ir acá, región, country, el lenguaje y el tiempo como tal, ¿no? Vamos a ver si nos funciona de esta forma. Este mismo JSON esquema debería ser el mismo para todas las funciones, porque por ahora todas van a recibir el mismo JSON grande, solo que internamente van a tomar, cada lambda va a tomar una cierta parte diferente del JSON. Así que nos podemos ahorrar esto. Entonces simplemente creamos otra que se llame subcountries esquema.json y pegamos exactamente lo mismo. Luego tenemos el subregions esquema.json, pegamos exactamente lo mismo. Luego decimos subtimes esquema.json. Entonces tenemos el subtimes, el subregions, sublanguages, subcountries, y la countries info no necesita un esquema porque esa sí es un método get. Ahora lo que necesitamos es modificar esta partecita de cada uno de nuestros eventos HTTP, las lambdas que habíamos creado porque no lo tenía. Entonces esto ya no es un get, sino que es un post. Y esta sería la de subtimes esquema.json. Esta ya lo tiene, que es sublanguages.json. Ahora sí tenemos acá esto también, que es un post, y esta es subcountries esquema.json. Esto es un post. Ahora sí que la de acá, que sería method post, lo mismo, subregions esquema.json. Subregions. Y la principal, que no requiere como tal un validador, ¿no? Entonces según esto pues ya tenemos post
subcountries, subregions, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto no tiene valor. Todos tienen que tener el mismo validador. Y listo. Ok, si esto está bien, en teoría debería funcionar. Vamos a ver qué pasa. Ok, iremos haciendo un SLS deploy a ver qué sucede si nos despliega nuestras 4 funciones lambda, ¿no? Vamos a esperar a que termine ahí. Bien, nos dice que falló. Nos dice que el modelo especificado del esquema es incorrecto. Falló en el API Gateway Subregions. Ok, entonces según esto este esquema es inválido. Tenemos herramientas en Google que nos permiten validar si esto es JSON Schema Validator, sí, para validar que el esquema es correcto, ¿no? Aquí nos dice que no hay errores. Ok. Ok, nos dice que no hay errores. Sin embargo, bueno, podríamos ver el error en este log según esto. No sé si sea por el nombre de la llave como tal. Tal vez no pueda contener espacios o algo de esto. Entonces vamos a dejar que esto sea de esta forma y lo copiamos en los demás. A ver si me deja. Volvemos con SLS deploy. Y dejamos a ver si nos deja. Bien, volviendo con esto, teníamos un pequeño error. Simplemente en el serverless, cuando especificamos la ruta del esquema, cuando le decimos file es que se pare en la carpeta actual. Sin embargo, cuando queremos acceder a la carpeta del esquema, tenemos que decirle un paréntesis y luego sí esquemas, y ahí sí vaya a buscar el archivo esquema.json. Como no tenía el paréntesis, estaba sacando un error en el deployment. Cuando corregí esto, pues ya simplemente los esquemas se desplegaron correctamente porque estaban declarados de forma correcta, ¿no? Las funciones lambda se desplegaron, todas son post excepto la principal, y aquí pues nos muestra que se desplegó como tal. Ahora bien, si vemos acá recargamos lambda en nuestro AWS, vemos todas las funciones lambda que se crearon. Todas son post y cada una pues tiene un URL, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer peticiones HTTP hacia el API Gateway de esto, es decir, hacia la API como tal. ¿Por qué? Porque necesitamos validar que de verdad el API Gateway esté validando la request entrante y nos diga, en el caso de que no enviemos algún dato de esto, nos diga, ok, lo que usted está enviando no es correcto, o sea, en realidad no hace match con lo que usted declaró en el validador en curso.